La rutina del hogar es muy aburrida. La historia no quiere ver lo aburrido, la historia ve lo emocionante. Pero la historia entonces no ve que, no hace esta correlación, esta comparación de que mientras hay rutina en el hogar, es que hay paz. Uy. Fíjate ahorita qué tanta rutina pueden tener los palestinos o los ucranianos. Se rompió la paz del hogar, ¿no? Los estereotipos no funcionan, los estereotipos causan hasta violencia, ¿no? Y es lo que sucede, las mujeres deben de ser así, los hombres deben de ser así, y entonces en esas definiciones hay mucho permiso para la violencia. Bienvenidos a Crecientemente, el podcast donde hablamos con expertos en temas de mente, cuerpo y espíritu, con la intención de traerte conocimiento que te ayude a llevar una vida más plena y en armonía. El día de hoy nos visita la escritora regiomontana Sofía Segovia, autora de las novelas Huracán, Peregrinos y su bestseller El murmullo de las abejas, el cual ha sido traducido a más de 20 idiomas y ha vendido más de 1 millón de ejemplares. Sofía, gracias por estar aquí. Encantada de estar aquí, Jimena, muchísimas gracias. La verdad, sí es un honor tenerte, porque como te mencionaba antes de que empezáramos el podcast, ahorita yo creo que México sí necesita una voz fuerte y una voz que llene un vacío en el espacio de mujeres escritoras, ¿no? Porque no hay. Y sí se necesitan, roles para que luego las siguientes generaciones puedan empezar a tener la valentía para seguir un camino como escritora o ser una voz dentro de la cultura mexicana, ¿no? Entonces, la primera pregunta que quisiera hacerte es, ¿por qué crees que hace falta ahorita tanto como el rol femenino dentro de la escritura? ¿Y qué prejuicios has visto tú como escritora, ¿no?, en este ambiente? Fíjate que no es que ahora falte, es que siempre ha faltado. Pero creo que ahora se echa en falta. Ahora lo estamos extrañando porque ya estamos levantando la voz las mujeres en muchos sentidos. Sí. La literatura es una de las actividades en las que hacía falta la voz de la mujer. Uh-huh. Y resulta que yo he notado que esto ya es tendencia. Cada vez hay mujeres, y me llama la atención que aquí en México muchas de las novelistas que están sacando su primera, segunda, tercera novela son más o menos de mi edad, ¿eh? Que esto, claro. No hay escritoras como que más jóvenes. No, sí las hay. Okay. Pero hay este salto, ahora las mujeres ya tienen esta buena noticia. Uh-huh. Ya saben que pueden hacer lo que quieran. Y eso a mí me da muchísimo gusto. Lo que sucede es que antes las mujeres eran raras en estas actividades, son contadas, ¿no? Sí, siempre ha habido estas mujeres de vanguardia, ¿no? Pero resulta que ahora hay un gran grupo de mujeres, más o menos de mi edad, que están diciendo, hay un hueco que yo quiero llenar. No lo llené en mi juventud porque no me enteré. Es que imaginemos un mundo en el que las mujeres no nos enterábamos de todo lo que teníamos derecho a aspirar, ¿no? Es que eso es clave, porque la verdad es que cuando alguien no te dice que no puedes hacer tales cosas, tú te crees como que la mentira y te conformas con lo que puedes conseguir, que siento que es muy común dentro de las mujeres. No, pues es que esto es lo que pude conseguir. Y no se nos enseñó como a tener esa energía de ir tras los sueños, de ir tras lo que queremos. Yo creo que ahorita tu generación eso ya no va a ser problema. Mi generación, como quiera cuesta, ¿eh? No, ¿cómo no? Porque al mismo tiempo que hay esta narrativa de mujer, lánzate por lo que quieras, sigue la narrativa esta de
sociedad, mantén a la mujer en su rol, ¿no? Festéjala un día al año, el Día de las Madres. Qué fuerte, ¿no? sí. Pues es muy bonito el festejo del Día de las Madres, pero ¿qué pasa el resto del año, no? Estas son cuestionamientos que nunca había. O sea, no te topabas con esto. No, y es ¿sí? que te daban las ideas de que tú para lo que naciste es para ser ama de casa. Y tienes como estos roles Naces y te daban una muñequita, ¿no? Lo vimos en la película esa de Barbie y dije, sí es cierto. O sea, estas muñecas te dan un bebé y no es para que te sientas la muñeca de a ver a dónde llega, como Barbie, ¿no? Sino para que seas la mamá de ese bebé muñeco. Entonces, desde el principio, ese es tu rol y a los niños les decían, hey, suelta el muñeco, ¿no? Agarra toda la idea que quieras, los tractores, los carritos, todo lo demás, pero las mujeres tu muñeca. Y a mí me gustaban mucho las muñecas, o sea, yo no voy a decir que no, pero a mí me gustaba también jugar fútbol americano, ¿no? O sea, pero yo sí crecí en una casa donde me permitían esas cosas, pero simplemente, mira, Jimena, somos las historias que nos cuentan. Sí, y de eso se trata mi primera novela, que es Huracán. Precisamente fue un rompimiento con la narrativa que había imperado en mí y en mi entorno. Mira, estos son los adjetivos que caben en tu bagaje de vida, ¿sí? Y al mismo tiempo reconozco que hay gente que está peor, ¿verdad? O sea, pero sí, nos dicen, eres hombre y tienes que ser así, eres mujer, tienes que ser así. Y es bien difícil salirse de eso porque es la historia que te han contado. Toda tu vida. Y llega un momento en que dices, hoy voy a cambiar, ¿no? O sea, esta canción de Lupita D'Alessio, No, y tienes que llegar como a un fondo bien grueso para poder enfrentar esa realidad, porque muchas veces es bien doloroso ver tu vida y decir, todo el potencial que perdí. Fíjate que yo no llegué a un fondo porque mi vida era y sigue siendo, la verdad, dentro de que la vida nos arroja problemas, ¿cómo no? Pero la verdad, una vida muy bien construida, muy buenos fundamentos y todo. Pero fíjate cómo empezó esto. Sí empieza con una conciencia de que no todo es perfecto. Siempre, de toda mi vida, mi familia muy involucrada en la política de oposición. Okay. Y entonces una mirada muy crítica al México que me tocó vivir en los 70s, 80s y decir, hay muchas cosas que arreglar, hay algo que no funciona aquí, hay algo que está podrido aquí en cómo funciona. Y cuando en el año 2000 iba yo nos anunciaron que se iba a acabar el mundo en el año 2000. Y así como con la pandemia mucha gente dijo, voy a hacer un alto, voy a meditar un poco sobre lo que ha sido mi vida y reflexionar sobre lo que quiero hacer de ahora en adelante, sí lo aprovechamos, ¿no? Son estos momentos que la vida te pone un alto, te da una oportunidad de reflexionar. Y resulta que este anuncio del fin del mundo, la primera vez en mi vida que se anunciaba, ahí viene el fin del mundo, que no que yo creyera, pero sí aproveché la oportunidad para detenerme un poco y ponerme en silencio y escuchar lo que yo tenía dentro. Y lo que tenía dentro era, si se acabara el mundo, ¿tú qué has hecho? Uy. Y fíjate cómo fue es que a veces la riqueza más grande empieza con preguntas. Y hacerlas correctas. Sí, bueno, ¿tú qué has hecho? Pues muchas cosas, ya tengo mi familia, ya tengo mis hijos, he escrito muchas cosas, pero ahí en esa respuesta dije, muchas cosas para alguien más. Pero de lo tuyo, ¿qué has hecho? ¿Y qué es lo tuyo? Y fíjate qué liberación, esta pregunta fue totalmente liberadora. Y eso que mi vida era en serio, y sigo feliz con mi familia, no es como me liberé de mi familia, no. Liberé una parte que merece
ser Escuchar. individual, ¿sí? Porque las mujeres no nada más nos dan la muñequita desde chiquitas, nos dicen, tu vida es de abnegación. Que quiere decir, niégate a ti misma porque vas a entregar todo. Ay. Y vas a ser, es Qué muy triste. duro, ¿no? Es porque es el estereotipo de la madre mexicana. Sí. Es Yo creo que es un estereotipo. es de abnegación. Pero es un estereotipo a nivel global, yo creo. Sí. Igual y hay ciertos países que ya se han logrado desenganchar un poquito de las limitantes de ese estereotipo. Es que Pero la narrativa histórica sí es universal, ¿sí? Y por eso las mujeres estamos borradas de la historia universal también. Ay. Porque nuestro rol es quédate en casa y bueno, es lo más aburrido y lo más malagradecido, pero una vez al año te vamos a hacer una fiestecita. O sea, Sí. pero resulta que aquí en México es bien dura la figura de la madre. Más que en otros lugares, porque aquí la madre, de verdad, la hemos visto en todas las películas Sí. de Pedro Infante, abnegarse, ¿no? La película que quieras, la madre es abnegada. No, y es como en tu libro El murmullo de las abejas que ves a Beatriz. Es su rol, ¿verdad? Sí. Y en Huracán, bueno, es que volviendo a Huracán, ahorita vamos, porque yo sigo con el tema de la mujer. Sí, sí, sí. Siempre, pero resulta que en Huracán, cuando se iba a acabar el mundo, yo dije, pero lo mío, ¿qué es? Y qué pregunta tan importante. Lo mío, que no tiene nada que ver con Nadie más. ser madre, ni ser esposa, ni hija, ni hermana, ni amiga, ni nada. Tiene con el derecho a ser individuo y tener este espacio individual que no se va a dedicar a buscar nada para nadie, sino para sí mismo. Y entonces dije, lo mío, eran los cuentos que yo escribí en la niñez. Qué bonito. Que al final del año escolar se iban a la basura junto con todas las tareas escolares y hasta en la universidad. O sea, yo escribía y gozaba lo que escribía, pero nunca nada en el Monterrey que yo viví, por la época, por la situación, nunca nada me dijo, puedes tú ser tan grande escritora como cualquiera, ¿no? Puedes soñar con eso. Y no, esa fue la pregunta que dije, pues quiero volver a escribir mis cuentos para ser yo feliz. No para hacer feliz a nadie, para ser feliz yo. Pero abrí el periódico, el Sierra Madre, aquí en Monterrey, esta edición social, abrí y había un pequeñísimo anuncio, en serio, o sea, ya tenía que ser, ¿no? Taller de creación literaria. Y dije, voy a ir, y fui. Y la primera pregunta que me hacen es, ¿de qué va tu novela? Y eran otras 4 o 5 mujeres ahí con el maestro, ¿de qué va tu novela? Y dije, todas ellas ya saben que se puede soñar con eso, y yo no sabía. Fue absolutamente sueño instantáneo. Y ese día hice algún cuentillo por ahí, pero ya me fui en el carro, pensando en de qué iba a escribir mi novela. Y lo que dije es, tengo que escribir lo que duele. Y lo que siempre había dolido era el México que se cuenta mal y que se cuenta incompleto y que se cuenta estereotipado y que se cuenta, resulta que dentro de esos estereotipos, claro que cabía yo. Es que todos entramos en los personajes de los libros. Esa es la maravilla de los libros, que te puedes ver reflejado y pues te abre como una ventana de introspección, ¿no? El poder ver pues tu vida reflejada en la página. Exactamente, mira, hay novelas que son ventanas y que te llevan a vivir otras vidas, otras realidades, otros tiempos, y está muy bien. Esta en particular de Huracán es una ventana a mirar otras vidas, otros espacios, pero también es espejo. Interno. Lo dijiste tú. O sea, una novela puede ser ventana y puede ser espejo. Sí. Puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Y yo la verdad escribí Huracán pensando en que fuera ventana, pero que fuera espejo para todos. O sea, al que no reconozcas, conócelo. Sí.
pero a ver en cuál te vas a reconocer. Y es más, capaz que vas a reconocer el huracán en el que estamos todos metidos juntos, ¿no? Porque cuando contamos un país así de esta manera nada más, en 3, 4 adjetivos, pues se te hace un huracán que después permite también a alguien que mira de fuera también describirte nada más en 3, 4 adjetivos. Y los estereotipos no funcionan, los estereotipos causan hasta violencia, ¿no? Y es lo que sucede, las mujeres deben de ser así, los hombres deben de ser así, y entonces en esas definiciones hay mucho permiso para la violencia. Y y yo fui a encontrar esto pensando que iba a encontrar algo, que sí fui, busqué y encontré muchas otras cosas al escribir Huracán, esa primera novela que te digo que fue fue tu entrada al mundo. Mi entrada, pero esta comprensión también de que desde el año 1999-2000 había mucho que decir de las mujeres, había mucho que sanar en la relación hombre-mujer, pero nadie hablaba de eso en ese entonces. Nadie lo hablaba y yo decía, ¿por qué estoy escribiendo yo esto? No sé, tengo que obedecer este impulso porque yo soy de escribir con la tripa y yo creo que la creatividad radica en la tripa. Y es que le estás poniendo ahí un poquito de tu alma, es como el mito creo que es el de Chuck Mull, que tienen la arcilla, pero lo que hace que se vuelva, o sea, que entre en la vida es el que le soples con tu alma. Sí, bueno, pues ahí encontré yo todo esto, cosas insospechadas, cosas que no planeé, ¿Cómo cuáles? y me fueron sorprendiendo, ¿no? Precisamente hay estos personajes femeninos en esa novela que precisamente están atrapadas en esta abnegación que la vida les exige, ¿no? Y estos hombres que están atrapados en la definición de ser hombre que la vida les ha también contado. O sea, es que no nada más es el problema de las mujeres. Son los dos. Son los dos. La misma historia que le cuentan a la mujer sobre la mujer, también ahí misma le están contando la historia del hombre sobre el hombre, ¿no? Y lo mismo al revés, a la inversa. Y entonces, pues sí, es muy cómoda esa narrativa para quien la controla, porque para las mujeres es un téseme ahí, y para los hombres es tienes que hacer esto y esto también, que es lo mismo. Y una mujer tú la tienes que tener en su lugar, ¿no? Total, es una novela que es más complejo que esto, ¿no? Simplemente es un tema dentro de la trama, de hombre-mujer, pero también madres e hijos, padres e hijos, norte-sur, ciudad, rural, o sea, ciudad contra lo rural, lo extranjero contra lo nacional, todas estas miradas cruzadas y estos prejuicios ya aprendidos, apuntando ¿no? el dedo. Exactamente. Y es muy relevante eso ahorita, específicamente con todo lo que está pasando ahorita en Israel, que la verdad es una tristeza, donde se están dando derecho a matar personas porque están categorizando a toda una bola de personas en un estereotipo. Sí, mira, qué doloroso es, todos los palestinos son terroristas. Sí, o sea, es ridículo. Ahí te va otra. Todos los mexicanos son violadores, asesinos, narcotraficantes, algunos buenas gentes. O sea, esto nos hacemos y fíjate, con las palabras empieza la violencia. Sí. ¿Verdad? O sea, en las palabras empieza el permiso para violentar. Hombre, tú tienes que ser el jefe de tu familia y una mujer no puede decirte que no. Y ya lo vemos, tan siquiera hoy lo vemos en los periódicos, ¿no? Sí. Allá en aquel momento en el que yo estaba escribiendo esto, no se hablaba mucho, no se nombraba a cada mujer por su nombre, lo cual nos trae al murmullo de las abejas, las mujeres borradas, no nada más Beatriz, sino Lupita.
¿verdad? Sí. En esta novela, Lupita simboliza a todas las Adelitas de la Revolución. Esta es la época de la Revolución, pero ya están destinadas todas las mujeres a no ser nombradas. Y eso me duele mucho también. Yo siempre voy y escribo lo que me duele, pero Lupita también es el símbolo de una época que me tocó a mí en la juventud avanzadita, pero juventud, las mujeres de Juárez, que tampoco se les nombraban una a una. Y entonces, bueno, esto es mi esfuerzo por decir, mira, voy a nombrar a una mujer y a otra mujer. Y esta es una novela de seres humanos, es la experiencia humana, no es nada más de mujeres esta historia. Sí se nota. Simplemente en una historia muy humana no se puede contar sin contar mujeres. O sea, ¿cómo ha sido la literatura mexicana hasta ahora contada por hombres? La literatura en general, ¿no? Te decía hace rato que ayer salió un editorial, un editorialista español, no recuerdo ahorita el periódico, pero salió diciendo que ya estaba harto de las novelitas de mujeres, escritas por mujeres que solo cuentan mujeres y que hablan de la regla y de los abandonos y no sé qué cosas, ¿verdad? Y que qué fastidio. Lo dice alguien después de tener 1000 años de tener toda la narrativa controlada. O sea, no se sabe qué tan antigua es la novela, la que se considera la novela más antigua de la humanidad. Es la épica de Gilgamesh. sí, Y es allá de los persas, allá... de los sumerios, ¿no? Sí, miles de años. Y desde entonces los hombres están contando historias de hombres. Y la mujer es la pecadora. Bueno, y además, pues a lo mejor es la que la recibe como Penélope. Está tejiendo la mujer todo este tiempo y además tuvo que proteger su castidad, ¿no? Para que llegara el amante que se fue de parranda todo ese tiempo. Bueno, esa es la narrativa de hombres. Las mujeres hemos aprendido a leer esa literatura. No está mal leer y aprender todos los motivaciones y deseos y frustraciones de la humanidad, ¿no? Pero es que es solo una perspectiva, te está faltando el otro lado. O sea. Lo que pasa es que ahora les está cayendo un poco mal ver otra perspectiva. Cuando yo saqué El murmullo de las abejas y salió en gran escenario mundial desde el principio, no en otros idiomas al principio, puro español, pero a nivel mundial. En España iban a manejar pues todos los talking points de la mercadotecnia, ¿no? En torno a este libro. Y el experto, después en una junta, en ese entonces, hace 10 años que había, Skype, yo creo. Me dice, yo nunca había escrito un libro, nunca había leído un libro escrito por mujeres. ¿Qué? Nunca. Por política, o sea, por ningún motivo. Porque quién sabe qué escribirán, qué cursilerías escribirán las mujeres, pero el tuyo me forzaron a leerlo por trabajo. Me tocó. Y dice, y me conquistó. Fíjate, cómo te puede sorprender. Pero bueno, es que yo, siendo mujer, no es que necesariamente quiera escribir historias de mujeres. No, obviamente no, pero es quiero parte escribir de tu vida. Una historia completa. Y una historia no se completa con mujeres que nada más están tejiendo en el pueblo todos los 40 años que te fuiste, ¿no? Y como Penélope. No, porque regresamos a los mismos estereotipos. O sea, así como no existen un tipo de hombre, también no existe un tipo de mujer, hay muchos tipos de mujeres. Y mientras que en mis novelas las mujeres no, bueno, es bien difícil definir quién es protagonista
en mis novelas. O sea, Es que todos sí. son el protagonista. Lo que sucede es que a los personajes secundarios, inclusive, yo los respeto tanto como si pudieran tener su propia novela. Eso me gusta a mí pensar. Pero en Peregrinos hay una protagonista que es una niña, ahí sí, pero aquí, Beatriz y Lupita no son las protagonistas, pero definitivamente son protagonistas en la dinámica de esa familia. O sea, nadie es secundario a la hora de la dinámica familiar, ¿no? Sí. El movimiento de una cultura o de una ciudad. ¿Quieres contar la historia de la ciudad? Pues sí, te puedes quedar con, por ejemplo, como siempre nos han contado aquí en México, que somos hijos de la patria, hijos de hombres fuertes, valientes, y puros hombres y esto, y hombres que no sé qué, y que lo dieron todo y no sé qué. Dices, caray, resulta que dan a luz por generación espontánea, ¿o qué? Sí. O sea, hombres que sobrevivieron Hasta eso se borra a las mujeres. Claro, hasta en el derecho de la maternidad a la hora de la historia, ¿verdad? De verdad, a la hora de decir, sí, este país nuestro, le llamamos patria, está bien, pero ya empieza a contar la historia al parejo. O sea, sí, lo que sucede es que la historia le gusta mirar nada más a donde hay balazos. Pues como dicen. Pero las mujeres no, tradicionalmente no tiran balazos. No, pero la historia la escribe el que ganó. O sea, el que mueve el tambler. En todos pandero. Sentidos, no nada más en la Segunda Guerra Mundial la cuentan los gringos porque ganaron. Sí. No, es que ganaron los hombres y son los que la cuentan. En todos sentidos, el que gana cuenta la historia. Y así, además, todos los historiadores se han acostumbrado a mirar la historia. Solo les interesan los eventos estos dramáticos. Sí, sí. Pero hay un chorro de drama dentro de un hogar, ¿no? Sí. Atender el rol de la madre. Es muy desgraciado. Es muy desgraciado. Y lo hablo aquí en El Murmullo de las Abejas, cuando Francisco Chico dice que él hablaba simonopio. Ajá, ¿no? sí. Él habla como habla el hermano, que habla diferente. Sí. Y él dice que pues él prefería hablar simonopio porque él lo llevaba a todas estas aventuras increíbles y a recorrer los campos y a ver sapos y a ver de todo, ¿no? Y que por qué querría hablar el lenguaje materno, o sea, el lenguaje de los brazos y de la cuna, si solo era límpiate el oído y ay, mira nomás, niño sucio, lo que tú quieras, lávate los dientes y come y no dejes nada en el plato. Es pura cosa bien aburrida. La rutina es muy aburrida. Pero fíjate, esto es lo que he llegado yo a concluir después de mis novelas que he escrito, es la rutina del hogar es muy aburrida. La historia no quiere ver lo aburrido, la historia ve lo emocionante. Pero la historia entonces no ve no hace esta correlación, esta comparación de que mientras hay rutina en el hogar, es que hay paz. Uy. Fíjate ahorita qué tanta rutina pueden tener los palestinos o los ucranianos. Se rompió la paz del hogar, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir que las mujeres mantengan la rutina familiar? Haz la tarea, niño, lávate los dientes, límpiate los oídos, mira nomás qué pelos, hueles a puro perro, o lo que sea que digan todas las mamás. Es que y ya es hora de ir al colegio, y ándale, apúrate, el colegio, ya se te va a hacer tarde. Todas estas cosas son de la madre. Pero deben de mirarse porque son los momentos en que en un país hay paz. Cuando se rompe la paz ya no hay eso. Pero fíjate qué sucede también al final cuando se detona una guerra. Ahorita hablando de Palestina, Israel, ¿no? Sí, se está repitiendo la historia. Ucrania, ¿qué sucede? Se detona la guerra y los hombres van a pelear
Mueren los hombres, esto es histórico, no es que yo lo esté ahorita inventando, así es a lo largo de toda la historia. ¿Quiénes son las que quedan al final para recoger los pedazos rotos de un país? Las mujeres. Las mujeres. Y tampoco las miran porque recoger los pedazos rotos de un país también es aburridón. O sea, mejor miran a ver quién va a quedar entonces de presidente y ahora quién va a imponer el gobierno, lo que sea. No se mira el rol de las mujeres. Y bueno, hoy que estamos ocupando nuestros espacios, y espero que no nada más en la literatura, sino también como espero que más historiadoras se atrevan a desprenderse de la manera oficialista de contar la historia, la manera aceptable, entre comillas, ¿no? De contar la historia, que quiere decir guerra, 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 guerra. Hombres, hombres, hombres. Miremos más a las mujeres y creo yo, fíjate que esto es muy importante porque lo que no se cuenta, no cuenta. Y es bien triste. Y a la mujer no la han contado. Pero al mismo tiempo, Jimena, quien no cuenta su historia, deja que alguien más la cuente y que la cuente mal. Uy, sí. ¿Verdad? Y eso le ha pasado a las mujeres en el mundo, a lo largo de toda la historia. Le ha pasado a las mujeres aquí en México. Hemos dejado que la cuente alguien más y que la cuente mal. Y entonces, pues, henos aquí, ¿no? Bien fáciles de matar. ¿Por qué? Porque no contamos nuestra historia. No nos cuentan la historia. Lo mismo pasa con Monterrey. Monterrey nació para estar en el silencio. Monterrey y todo el noreste están en el silencio por su identidad original. Esta religiosa, criptojudía, etc. Que no nos miren. Entre menos nos miren, es mejor. Es parte de nuestra identidad. Sobrevivir, porque venían... Por sobrevivir, claro. Venían huyendo, entonces mejor que no te vean para que no llames la atención. Bueno, el beneficio de no contar tu historia es que sobreviviste, ¿no? Sí. Pero luego llega un momento en que el peligro de no contar tu historia es que no te cuentan tampoco en la historia nacional. Monterrey... sí, aquí hay gente que dice, bueno, aquí en los libros de texto de estatales sí está la historia del noreste y de Monterrey, pero México no cuenta su historia de esta manera. Es decir, mientras en tal parte sucedía así, en otra parte sucedía así. Y entonces Monterrey no entra dentro de la narrativa aceptable de este país y tampoco ha sido aceptable contarlo, que mientras en el centro, sur, sucedían las cosas de tal modo, en Monterrey sucedían de una manera muy distinta. México se cuenta nada más, es la única historia y es bien peligroso contarlo así, porque en pleno tercer milenio, seguimos sin entendernos, ¿no? Vamos en el siglo XXI y seguimos sin entendernos como país completo, como entendernos en nuestra diversidad, es decir, somos diversos, vamos a abrazar esta diversidad. Entonces... Y es que es como un cuerpo, o sea, el cuerpo necesita todas sus partes, o sea, exactamente. Todas las partes son necesarias y hacen que te puedas mover para adelante, que funciones en la vida. Un rompecabezas también, no tiene sentido si le falta una de las partes, necesita todas las partes. Y si te incomoda una de las partes porque sale algo que no te gusta, como por ejemplo la historia de la mujer, y levantas el tapetito y la barres abajo del tapete, ¿de qué te sirve la historia de un país cuando nada más hay un solo género? Aparte terminas repitiendo los mismos errores, o sea, si no ves y te pones a reflexionar sobre todo lo que ha pasado, luego pues se vuelve a repetir el ciclo hasta que lo veas. Los mismos errores y sin que haya quien distinga con tiempo. Mira, ahí vamos otra vez, ¿no? Como con la última pandemia, ¿no? Sí. Esta del COVID. Resultaba que la experta me sentía yo que era la experta, nadie me consultó.
por cierto, pero, o sea, del gobierno, ¿no? Pero son, creo que tenemos que escoger gobiernos y tenemos que ser pues, un pueblo que decide recordar, porque hemos decidido siempre no recordar. De huracán a huracán hay que volver a reinventar. Ahorita con el huracán de Acapulco, yo ya escribí una novela huracán y dije, oye, si yo en el año 2000 ya sabía qué pasa en un huracán, ¿por qué en el 2023 haz de cuenta que nadie, es que fue sorpresa? No. Muchas horas hubo, ¿no? Pero tenemos gobiernos amnésicos que les duele la historia, no les gusta la historia porque no les va a gustar. Además, hay una arrogancia aquí y un ego tremendo. No les va a gustar aceptar que del pasado que tanto detestan hubo buenos aprendizajes y entonces desperdician. El que no recuerda la historia y el que no la cuenta completa, desperdicia. Sí. Entonces sí, México es un país que desperdicia muchísimo y no nada más Pero no creo que sea nada más dinero. México. Yo creo que esto es a nivel global. Sí, cómo no. Porque ahorita estamos viendo... Pero al mismo tiempo sí vemos culturas que recuerdan tanto que pueden pasar siglos y no han olvidado lo que les hicieron hace siglos. Sí. Y lo vemos, por ejemplo, en España, con Cataluña y el resto de España y otras regiones que han recordado y han mantenido su rencor. Qué terrible mantener tal rencor y no poder ya dar vuelta a la hoja. Pues ahorita como los judíos, que ahí están y los palestinos, ¿no? Sí, todo su dolor. Sí, yo creo que vale la pena recordar el sufrimiento de los judíos. Pero creo que también es muy importante separar, una cosa es un gobierno y otra cosa es la historia de un pueblo, ¿no? Y un gobierno como el que está ahorita, pues también desgraciadamente te conviertes ahora tú en el perpetrador. Sí, se movió la balanza y después de ese ataque tan terrible, o sea, aquí hay estos dos pueblos heridos que no olvidan y que sabemos, por ejemplo, que los pueblos árabes hoy por hoy han decidido no olvidar y luego además mantener sus rencores bien vivos y heredarlos a la siguiente generación. Y por ejemplo, yo aquí en el Murmullo de las... Sí, justo iba a decir que Espiricueta, ahí ves como que las dos líneas de tiempo donde pues la familia Morales también repite medio un patrón de pérdidas y de guerras, porque con Beatriz fue su papá y luego spoiler alert para todos los que no han leído. No. Se repite la historia una generación abajo y con Espiricueta ves que el papá empieza a educar al hijo a lo mismo, claro que sí. Y y lo que sucede es que hay un gran tema en el Murmullo que es la memoria. Precisamente porque México es un país de una amnesia selectiva y colectiva, pero Monterrey también. Monterrey, en el momento en que yo estaba escribiendo El Murmullo de las Abejas, estaba pasando por esta violencia del narco, aquella ola de violencia que se nos vino repentinamente en el 2010. Y mucho se ve reflejado ahí porque aquí en Monterrey la gente decía, es que nunca nos había pasado esto, nunca habíamos tenido miedo, nunca habíamos querido mandar a los hijos a resguardarse a otro lado, o mudarnos, 100 años antes. 100 años antes sucedió tanto eso que te cambió la existencia, te cambió el destino. Antes, en Monterrey, la población era de nada. Después de esta guerra,
hubo esta migración, pero masiva, del campo a la ciudad. Sí, sí. Y ya nos olvidamos de dónde venimos, que venimos del campo. Yo soy de Monterrey de primera generación. Mi papá nació mi mamá ya nació en Monterrey, pero mi papá en Linares. Sí. Y si nos vamos así, comprendemos que todos los que nos decimos regios tenemos esta historia olvidada. ¿Por qué? Porque una generación precisamente no le quiere contar a la siguiente lo doloroso, lo terrible que fue, sí. Y entonces le permite ya adaptarse a una nueva vida y a la amnesia selectiva y colectiva. Pues sí, pero te vuelve a pasar. Sí, es como, ¿verdad? Síguele y... Si no comprendes que estar aquí fue un acto de supervivencia, estar aquí en Monterrey, sí. No una, sino varias veces. El otro día que hablábamos precisamente sí. Del origen judío y esto de tener que venir aquí para sobrevivir, bueno, no es la única vez. También recientemente, hace 100 años, con la Revolución y la Reforma Agraria, precisamente muchos de nuestros abuelos tuvieron que salir corriendo de sus tierras, ¿no? No, y las perdieron. O sea, y las perdieron. Al menos eso es lo que le pasó a mi familia. Claro que sí, perdidas. Claro que sí, pero ya no te quieren decir para que no mantengamos eso. Está bien, pero llega un momento en que dices, ya es momento de recordar, porque no hemos sanado viejas heridas, porque tenemos que pensar que siempre vamos caminando, si no en arenas movedizas, porque ya recordamos y eso solidifica más el suelo que pisamos, siempre vamos vulnerables a que nos llegue el agua, ¿no? Y que tenemos pies de barro. Es decir, pensamos, por ejemplo, que Monterrey es ahorita moderna y que entonces nada la puede afectar. Pues estoy segura que así creyeron en Oaxaca cuando habían estas minas de oro en su abundancia y le ponían oro a cualquier construcción de cualquier iglesia, etcétera. Y de repente te llega el agua al barro y te deshace el barro y no te reinventas. Y ahí, hoy esta es la realidad, ¿no? Lo bueno de, por ejemplo, Monterrey, es que ya le han llegado el agua al barro varias veces, pero ha sabido reconstruirse, reinventarse, ¿sí? Si no recuerda cuántas veces le han deshecho el barro de los pies, puede volver a pasar, y otra vez a ciegas, ¿no? Es que regresamos a eso mismo, de que no tomas la sabiduría que te dejó el ciclo pasado. Y de hecho, exactamente, acabo de hablar con un terapeuta que estudió con como chamanes, y él decía eso, pues es que la crisis te llega para que la aproveches, y si no la aprovechas, caes en que se vuelve a empezar otra vez el ciclo. El mismo ciclo de la vez pasada. Y otra vez a ciegas. Sí, y a ciegas. O sea, otra vez, ¿y esto de dónde salió? Mientras que todos los ciclos nos van dando avisos. Sí. O sea, la misma pandemia en esta ocasión nos dio avisos tremendos. Sí, porque si nuestro presidente a mediados de marzo dijo, abrácense y dense besos, o no sé cómo dijo, algo así, parafraseando, yo desde diciembre estaba diciendo, ¿cuándo nos van a avisar? ¿Cuándo nos van a avisar? Sí. Ahí viene, ahí viene, y ya con la ola encima, todavía tratando de inventar el hilo negro, ¿no? Sí, porque se veía la curva bien cañona, así nada más, si seguías las noticias así, de vez en cuando veías el crecimiento de números. La única ventaja que yo tengo es haber escrito El murmullo de las abejas. O sea, tú podrías decir, es una novela. Sí. Pues, ¿qué vas a encontrar en una novela? A veces verdades más contundentes que las que vas a encontrar en el periódico, porque no conviene a nadie que se cuente, ¿no? Y entonces resulta que esta es otra de las verdades que dije, la Revolución Mexicana nunca se ha contado desde
la perspectiva de la salud. Yo le voy a contar. La influenza española, voy a investigar. Y dices, investigas. Y dices, híjole. Aparte casi a los 100 años, o sea, es impresionante. A los 100 años. Casi. Fallaron 2 años. Sí. Pero lo que comprendí estudiando la historia de la influenza española es que tenía que ir a estudiar la historia de otras pandemias para atrás. Sí. Y entonces comprender que más vale que se nos quite lo arrogante, porque todas las pandemias siempre han sido iguales y será que cambia el bicho, pero no cambia el ser humano. Sí, nosotros. Esa arrogancia siempre ha existido, siempre ha habido teorías de la conspiración. Aquí en la influenza española encontré la teoría de la conspiración en torno a la aspirina. Sí. Que es que los alemanes ahí metieron este elemento de infección y no sé qué, porque los alemanes eran los únicos que sabían hacer la aspirina en ese momento, la aspirina Bayer. Sí. Y entonces la gente dejó de comprar la aspirina Bayer. Pero era lo que quizá lo único que te quitaba la fiebre, no la enfermedad, pero la fiebre tan siquiera. Y entonces, pero somos iguales. En una del siglo XVII en Londres, una peste negra, peste bubónica ocasionada por ratas, ahora sabemos, pero en aquel entonces dijeron, ya sé, son los gatos. Sí. Los gatos ocasionan la fiebre. Donde aparecen gatos, ¡pum!, va a haber fiebre. Pues es que los gatos aparecen donde hay ratas, ¿verdad? Pero entonces mataron a los gatos. Y se empeoró. Se detonó la fiebre, pero durísimo. Y entonces... Y también las mujeres, las brujas. ¿De qué nos sirve saber historia? No es para sacar 100 en el examen. Es para, de verdad, entender la condición humana, para empezar, y la experiencia humana, y decir, eso nunca va a cambiar. Somos tan predecibles. Y así, por eso en el Murmullo de las Abejas está este doctor Cantú diciendo, es que yo ya no puedo, ya se está destruyendo todo el sistema médico, ya se murieron todos las enfermeras o los doctores, o huyeron, ya no hay quien atienda, y aparte, los arrogantes del gobierno no escuchan a los expertos. Y esto lo escribí en el 2010. Sí, cuando lo estaba leyendo dije, lo predijo, called it. Ahora me dicen que si tengo el don pues de la predicción. No, la mejor predictora de lo que va a pasar es la historia. Y entonces de eso nos sirve conocer la historia, ¿no? Y de eso también nos sirve no permitir más huecos. O sea, ya no permitir que haya huecos. Y también por eso, para mí es bien importante escuchar dentro de la familia lo que se cuenta. Porque estamos acostumbrados a que es que la historia nos la cuentan en los libros. Pues no, tenemos que invitar a las familias a que cuenten esas historias, que aprovechen en todo momento, porque los hijos van a llegar y, no, es que en el 2020 entonces tal gobierno o lo que sea. No, pero en el 2020 no hay que dejar que la siguiente generación olvide que en el 2020 nos cayó la peste, ¿no? O sea, tenemos que contarlo dentro de casa, lo que en los libros les resulta muy incómodo contar a los oficialistas. Y tenemos que contarlo en las novelas también, todo lo que además es incómodo, pero además resulta que no es efectivo en los periódicos, porque los periódicos informan, y los periódicos nos dan estadísticas como la historia, nos dan cifras y nos dan fechas y nos dan ciertos nombres que a nadie se le quedan y que a nadie hacen conectar. En cambio, lo que sucede con la literatura, y a mí me gusta mucho esta frase de Rudyard Kipling que dice, si la historia nos la contaran en forma de cuentos, nadie la olvidaría. Y yo agregaría además, me gusta muchísimo esa cita y es un sacrilegio que yo le agregue algo más, pero me atrevo.
porque no nada más nadie lo olvidaría, sino además todos conectarían, porque lo que se vive en un libro, el cerebro cree que está Es viviendo. real, sí. Esto está comprobado científicamente, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, Aparte sientes la emoción, que la emoción es la que exactamente. guarda la memoria. Exactamente. Entonces creo yo que me gusta mucho escribir lo que estoy escribiendo, me gusta mucho estar llenando esos espacios que estaban vacíos, no nada más como mujer, sino como escritor o escritora que cuenta cosas que no se contaban, que se atreve a romperle los romances, por no decir otra cosa, a este país que se cuenta a base de puros romances, el romance de la revolución, el romance del romance de hombre-mujer, el romance, o sea, romper los romances, hay que atrevernos, contarlos así tal cual, y me da mucho gusto haber escuchado aquel llamado en aquel fin del mundo que no fue, gracias a Dios, y estar en lo que estoy y atreverme a romper con estos paradigmas, a ser disruptiva con convenciones que se dan entre historiadores, ¿no? Sí, estás desmintiendo las ideas limitantes que tenemos, porque la verdad es que sí crecemos con ideas muy limitantes por ignorancia, o sea, porque no sabemos que existe otra perspectiva. Y es que te quieren decir México. México es uno, ¿no? Es un país, pero en ese gran México hay mucha diversidad, inclusive histórica. Sí. De tal modo, por ejemplo, que en el Murmullo de las Abejas yo cuento el noreste de México, es Linares, pero es el noreste, pero está en un momento absolutamente distinto al momento que tiene el sur, de donde viene Espiricueta, ¿no? Y entonces yo lo que hago en el Murmullo es choque sí, claro que sí, pero son dos verdades que coexisten a un mismo tiempo. Sí. Es que eso sí puede ser. Ahorita estamos acostumbrados a decir, es fake, no sé qué. No todo lo que no coincide con tu verdad es fake. A veces sí, claro que sí. Yo que soy comunicóloga, o sea, sí hay cosas que tienes que tener cuidado. Pero eso no quiere decir que hay una sola verdad y que esta es absoluta. Sí. Lo que quiere decir es que si amplías tu mirada, como invitan las abejas y Simonopio a ver el mundo como una esfera y mirar hacia todos lados al mismo tiempo, te vas a dar cuenta que México es muy grande y que la verdad del noreste viene gestándose muy distinta desde el primer día, la primera pisada europea que llegó a los diversos puntos de este país. No, y eso ya y trae que una para historia. 1910 yo aquí estoy contando una historia desde la perspectiva del noreste, no de la perspectiva oficial. Y entonces yo sabía que ese era un riesgo. Pero como tú dices, es otra perspectiva que no habíamos visto y que también necesita ser escuchada y merece ser escuchada. Exactamente. Porque pues México está compuesto de muchas perspectivas, o sea, no nada más una, es una idea muy limitante. Y así te la pongo además, no nada más dos. O sea, yo aquí dije, voy a sacar esta pieza del noreste de abajo de ese tapete donde se van las piezas incómodas, la saco y la pongo sobre la mesa. Y sí es pero sé que hay más que todavía faltan por contar, ¿no? Y es más, me encontré otras. La mujer, la salud, bueno, diferentes que puse, pero sé que hay muchas más. Sí. Lo que necesitamos hacer es una invitación a más mexicanos y mexicanas que se animen a ir en busca de estas piezas que rompan la historia oficialista que nunca nos ha hecho mucho bien. Porque 113 años después seguimos con la misma incomprensión que nos llevaron a la guerra en aquel entonces. Seguimos en el mismo ciclo de antes. Se necesita integrar. Así es. Integrar. Pues Sofía, ya llegamos al final. La verdad es que yo quisiera seguir platicando, pero
Te quiero hacer una última pregunta. Dime. Para ti, ¿cuál es el significado de la vida? Cambia cada día. Hay veces que es pasar el día. Hay veces que es así, pasar el día porque la vida se complica y está bien. Esos momentos los tienes que resolver. No en todo momento tenemos que vivir con este concepto enorme, ¿no? Pero sí, el significado de la vida, sí, en general, para mí es encontrar lo propio, porque la vida, pues solo hay una vida de cada quien. Debemos de abrazarnos a nuestro entorno y aceptar nuestro entorno, y está muy bien. En estas relaciones humanas viene este toma y daca de estas conversaciones de yo creo, tú crees, y está muy bien que nos van a decir cómo nos ve la vida a nosotros, pero creo que sí es importante entender que tenemos que vivir nuestra vida, porque si algo tenemos garantizado es que la muerte nos va a llevar a todos. No hay escapatoria, eso sí. Entonces, a vivir la vida intensamente, pero no de manera vacua. No es el YOLO, ese que ahora traen, o hace tiempo traían esto de you only live once, y entonces lánzate por el bungee, o no. De verdad yo creo que sí, hay días que tienes que atender lo que tienes que atender para pasar el día, pero yo creo que no tenemos nada más que pensar en el presente. Tenemos que aprovechar el presente. ¿Para qué? Para recordar quiénes somos, o sea, siempre mirar para atrás y no para que nos pese y no para limpiar cosas, para aferrarnos a cosas que valen la pena, para saber qué nos tiene en el presente a nosotros, y aprovechar cada día presente para planear el futuro que nosotros envisionamos. No para, es que si no hacemos eso, alguien más nos va a planear el futuro. Es lo que decimos, sí. Cuenta tu propia historia todos los días, que todos los días haya un propósito. Sí, diviértete en el proceso, pero todos los días búscate y todos los días escúchate y todos los días de verdad prepárate, porque ya llegó el futuro. O sea, todos los presentes ya fueron futuro, ¿no? Y resulta que si no lo haces tú, alguien más te va a decidir tu futuro. Entonces, ese es el significado de la vida, y sí, qué hermoso. Hay que vivirla, porque un día ya no vamos a estar aquí. Sí, muy cierto. Es una buena filosofía de vida, yo creo. La verdad que sí, es una filosofía que exige mucha responsabilidad. No quiere decir que le des la espalda a divertirte o lo que sea, pero sí. Pero es honrar el pasado. Ok, ahí te va otra manera de ver lo mismo que acabo de decir. A los jóvenes les dicen que el futuro es de los jóvenes. Y eso yo creo que es una trampa bien grande. Es una trampa porque quiere decir que ahorita estás en un entretiempo. Este tiempo, ni nada bueno puedes aportar, ni nada bueno puedes hacer, ni ahí pásalo, porque pues que el futuro es tuyo. Y ya cuando llegue el futuro, ya no eres joven. O sea, entonces, ¿de quién es el futuro? Otra vez, el futuro es de los jóvenes. Es una trampa muy grande para la gente mayor, porque resulta que, ya es el futuro, ya no soy mayor, ya no soy joven. Es una paradoja. Resulta que ya no me pertenece este tiempo, yo ya no tengo nada que aportar, no podría reinventarme, no podría. Entonces es una trampa muy grande, y yo pienso que es para que los jóvenes no den lata cuando están jóvenes. Y es una narrativa, volviendo a los que cuentan, una narrativa ideada por la gente mayor,
que después resulta trampa también para la gente Para mayor, ellos. ¿no? Entonces yo creo que nunca es demasiado temprano, pero también nunca es demasiado tarde para empezar lo tuyo, lo tuyo. Siempre es el momento correcto, el momento perfecto. Así yo es. pienso. Pues gracias por visitarnos Gracias a ti, el día de Jimena. hoy. Qué bonito tenerte aquí, que hablamos del pasado en un día tan simbólico porque hoy es el Día de Muertos. Así es, por eso Entonces, aquí la honrando- muerte nos va a llevar a todos. Sí, honrando a nuestros ancestros definitivamente. Y para todos los que escucharon este podcast, gracias por compartirnos de su tiempo y los vemos en el siguiente episodio. Namaste.